¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la teoría del consumidor, pero vamos a empezar por la teoría de las preferencias. Ustedes saben que las preferencias del consumidor pues es un tema subjetivo y construir una teoría a partir de algo subjetivo, bueno, pues no es tan fácil. Entonces, hay que axiomatizar algunas cosas a efecto de poder entender toda la trama teórica de este personaje conocido como el consumidor. Perdón, vamos a empezar por lo más simple, lo más esencial y sobre algunos conceptos matemáticos que le dan sustento a estos planteamientos, ¿sí? Eh, pues la teoría del consumidor, como ustedes saben, se ocupa de estudiar justamente el comportamiento económico del consumidor en el momento que decide cuánto consumir y cómo consumir. Los consumidores eligen entre múltiples alternativas. Tienen que decidir de todas las opciones que se les presentan, pues cuál es la que van a elegir. Entonces, se debe definir sobre qué conjunto se realiza la elección. A veces las opciones son muchas y, y no elegir la más adecuada, bueno, puede significar ciertos costos para los consumidores. Entonces, esto nos lleva a hablar de cuatro bloques que forman la estructura fundamental del, de la elección del consumidor y que son, bueno, primero que nada, los conjuntos de consumo o el conjunto de elección que el consumidor enfrenta. De ese conjunto de elección, cuál es el conjunto factible, el que él tiene a su alcance y que conforma el paquete de bienes que él puede elegir. Luego, su relación de preferencias y finalmente algunos supuestos de comportamiento. Ujú. El conjunto de elección, que es el primero de los cuatro elementos, es aquel espacio sobre el cual los consumidores eligen las cantidades de bienes a consumir. Gráficamente, o más bien en términos más matemáticos, lo podemos entender como el hortante positivo en un espacio n-dimensional. Usualmente este conjunto de elección se representa así, en un espacio eh, positivo del hortante eh, positivo, perdón, en un espacio n-dimensional. Cada elemento del conjunto de elección es un paquete de cantidades de los n bienes, ¿sí? Donde pues tenemos un paquete o un vector de posibilidades que son x1, x2, hasta xn. X y es el número de unidades del bien y que el consumidor decide consumir. Este XY se encuentra justamente en R positivo, es decir, todos los XY son positivos. Entonces tenemos un vector X conformado por todos los bienes XY que están en el paquete de consumo o plan de consumo. Muy bien. Simplificando el análisis a dos bienes, X y Y, en la economía, el conjunto de elección está formado por el cuadrante positivo de R2. Vamos a simplificar, jóvenes, porque Rn es un concepto eh, demasiado abstracto. Entonces vamos a simplificar la elección del consumidor al cuadrante positivo de R2, tal como aparece aquí en la gráfica. ¿Y qué es el conjunto de elección? Bueno, pues es el conjunto de todas las cestas, de todos los paquetes de bienes sobre los que el consumidor efectúa su elección, ¿sí? Este es el paquete de bienes que él enfrenta y sobre el cual tiene que decidir cuál va a elegir. Una cesta o un paquete del consumo de bienes es un vector n-dimensional en donde cada componente denota de forma ordenada la cantidad consumida del bien correspondiente. Esto es X, que es un vector n-dimensional formado por x1, x2, x3, xn, se encuentra justamente en el conjunto de elección
del consumidor, que a su vez forma parte de Rn positivo. Bien, entonces entremos en este conjunto de elección, que aquí es donde el consumidor tendrá sus posibilidades de elegir. Vamos a denotar a S como ese espacio donde el conjunto de elección tiene lugar. ¿Cuáles son las propiedades mínimas que vamos a reconocer para este conjunto de elección? Bueno, se trata de un conjunto no vacío, es decir, este conjunto de elección está lleno. Y esta cualidad de que está lleno, jóvenes, viene justamente del axioma de completez, ¿se acuerdan? Y de que este es un espacio perfectamente denso. Entonces, todos y cada uno de los puntos de este conjunto de elección tiene algo, tiene una canasta, tiene un paquete de bienes, ¿sí? Entonces, el conjunto vacío eh, no está aquí, está fuera del conjunto de elección. Es cerrado, es decir, incluye sus límites, sus fronteras. Está perfectamente delimitado. Y tiene una cota inferior en el vértice inferior izquierdo, donde la cesta nula, o sea, la no existencia de un bien es perfecta. El vértice justamente representa x0, donde x es igual a 0 y y es igual a 0. O sea, el 0 forma parte de este conjunto de elección. Y es convexo. ¿Qué quiere decir esto? Que dadas dos cestas factibles, ¿sí? Cualquier combinación de ellas es factible también. Entonces, sobre este espacio que conforma el conjunto de elección se pueden hacer combinaciones también de ambos bienes en una cantidad infinita. ¿Sale? Bueno, con esa delimitación de lo que es el espacio factible de elección para el consumidor, vamos a entender entonces lo que son algunos elementos fundamentales que vamos a axiomatizar para entender en dónde el consumidor es que maximiza su utilidad. Este modelo de elección del consumidor se va a basar fundamentalmente en dos principios: el principio de optimización y el principio de equilibrio. El principio de optimización se refiere a que él va a elegir lo mejor y que además está a su alcance. Y el principio de equilibrio va a consistir en que los precios se ajustan hasta alcanzar el equilibrio, ¿sí? Entonces, estos dos elementos son fundamentales a la hora en que el consumidor decida dónde maximiza su utilidad. Bueno, ustedes ya saben, partimos del supuesto que los recursos del consumidor son limitados en relación con sus deseos. Hay también escasez de tiempo y dinero para consumir. Y el supuesto básico en el que nos basamos es que el consumidor es racional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que elige la mejor cesta de bienes de las que puede adquirir. De todo el paquete de bienes que él puede adquirir, va a elegir el mejor. Entonces quedamos que el conjunto de elección muestra todas las posibles canastas de bienes que podrían existir. El consumidor obviamente tiene preferencias sobre las cestas de consumo en este espacio factible. Y al tener preferencias sobre todas las canastas que tiene a su disposición, pues él puede compararlas, puede ordenarlas, puede jerarquizarlas. Y una vez que hace eso, bueno, él tiene más elementos para decidir cuál
cuál o cuáles cestas de consumo elegir. Entonces, dadas dos cestas de consumo X y Y, el consumidor puede ordenarlas según su atractivo. ¿Y cuál será su atractivo? Bueno, pues sus preferencias. Entonces, para realizar una comparación entre estas posibles opciones, vamos a usar esta nomenclatura binaria, ¿sí? A efecto de empezar a organizar esto. Si X es mejor que Y, decimos que la preferencia es estricta. Por ejemplo, esta nomenclatura que tenemos aquí nos está indicando que X es preferido a Y, estrictamente preferido a Y. Si usamos el mayor o igual, así como está representado aquí, decimos que X es débilmente preferido a Y. Y si el consumidor se muestra indiferente entre X y Y, bueno, pues usaremos este símbolo como símbolo de indiferencia, donde quiere decir que X es indiferente de Y. Los axiomas, a efecto de organizarlos de una manera un poco más entendible, los podemos clasificar en axiomas de orden, axiomas de regularidad y axiomas de saciedad. Bueno, vamos a ver los axiomas de orden primero. Dentro de los axiomas de orden, el primero es el de completez o completitud, como dice aquí. Y dice lo siguiente: si A y B son cestas de consumo, se tienen 5 situaciones posibles. Esto es, si A y B son dos cestas de consumo, lo que puede ocurrir, todo lo que puede ocurrir es que A sea preferido a B, que A sea débilmente preferido a B, que B sea preferido a A, que B sea débilmente preferido a A o que A sea indiferente de B. No hay otra opción, jóvenes, que pueda ocurrir. Esto es lo que puede ocurrir. Por eso se llama axioma de completitud, porque son en la comparación de dos cestas de bienes, A y B, esto es lo que puede ocurrir, no hay más. Entonces, los vamos a entender. Si esto es lo que puede ocurrir, entonces se pueden comparar. No es posible que exista alguna canasta del consumo que no pueda ser comparada con otra. Fíjense nada más. Luego tenemos el axioma de transitividad, que dice que para toda A, B y C, que son 3 canastas de bienes que están en el paquete, en el conjunto de elección factible, si A es preferible a B y B es preferible a C, entonces A es preferible a C. Si A es débilmente preferible a B y B es débilmente preferible a C, entonces A es débilmente preferible a C. Ahora bien, si A es indiferente de B y B es preferible a C, entonces A es preferible a C. Y en esta siguiente opción tenemos que si A es preferible a B y B es indiferente de C, entonces A es preferible a C. Y miren esta última. Si A es indiferente de B y B es indiferente de C, entonces A es indiferente de C. Otro axioma dentro de estos axiomas de orden está el axioma de reflexividad o reflexivo. Y dice que cualquier cesta o cualquier paquete es al menos tan bueno como él mismo o como ella misma. O sea que A es, para todo A que se encuentra en el espacio de elección, A es tan buena como A misma, lo que hace que A sea indiferente de A misma. Suena un poco trivial, pero esto es fundamental para entender el comportamiento del consumidor. Ahora tenemos los axiomas de regularidad. Estos axiomas
de alguna manera describen la regularidad con que estas elecciones van teniendo lugar. Por ejemplo, el axioma de continuidad. Este axioma simplemente significa que no hay saltos, que no hay brincos, jóvenes, en las preferencias de las personas. En términos matemáticos, si se prefiere el punto A lo largo de una curva de preferencia en lugar de B, fíjense bien, si se prefiere a lo largo de una curva de preferencia en lugar de B, quiere decir que los puntos muy cercanos a A también se prefieren a B. Cualquier opción, cualquier elección que esté muy cercana a A, y si A es preferido de B, entonces todas estas opciones cercanas a A también serán preferidas a B. Esto permite que las curvas de indiferencia sean diferenciables. Aún no vemos el concepto de curvas de indiferencia, pero ese espacio de indiferencia que se empieza a vislumbrar, jóvenes, es diferenciable. Entonces aquí, más que decir que las curvas de indiferencia, es que las preferencias sean diferenciables. Y matemáticamente, o así, usando lógica, lo podemos representar de esta manera. Si A es débilmente preferido a Bn, para cualquier n, y Bn tiende a B, o sea, se aproxima a B, entonces A es débilmente preferido a B. ¿Sí? Todas las opciones que se acerquen a B, por eso la n, todas las opciones que se acerquen a B, si A es débilmente preferido a B, entonces A será débilmente preferido a todas esas opciones que se aproximan a B. ¿Sí? Igual a la inversa, si Bn es débilmente preferido a A para cualquier n y Bn se aproxima a B, entonces B es preferible a A. Pero también puede ocurrir este caso, que si A es fuertemente preferido a B y C se aproxima a B, entonces A es fuertemente preferido a C. Como ven, esto delimita la propiedad esta del axioma de continuidad. Monotonía. El axioma de monotonía hace referencia a la actitud manifiesta del consumidor, en la cual siempre prefiere tener más cantidad de cualquier bien a menos. Este axioma también se conoce como que más es preferido a menos, ¿sí? Entonces, el consumidor siempre va a mostrar esta actitud, siempre va a mostrar ese interés por tener más a menos. Y se habla de dos monotonías, una monotonía débil que dice que si X es mayor o igual a Y, entonces X es débilmente preferido a Y. Y de una monotonía fuerte, si X es mayor que Y, o en su defecto X es mayor o igual que Y, pero X es diferente de Y, entonces X es fuertemente preferido a Y. Como ven, no falla, ¿sí? El consumidor siempre va a manifestar esta actitud de monotonía. En el axioma de regularidad tenemos lo que se conoce como homotesia. Y homotesia describe lo siguiente: las preferencias se definen como homotéticas cuando ocurre algo como lo siguiente. Si el paquete A es preferido al paquete B, entonces para todo alfa, ¿sí? Para todo alfa mayor a 0, o sea positivo, si multiplicamos ambas cestas por este alfa, entonces alfa A es preferido a la cesta formada por alfa B, ¿sí? Es decir, si multiplicamos ambos paquetes por un número positivo, se mantiene el orden de las preferencias, ¿sí? Se mantiene completamente el orden de las preferencias. Dicho de otra manera, jóvenes, si el individuo se muestra indiferente entre A y B, entonces también será indiferente entre alfa A y alfa B. Este axioma se llama de homotesia. Y los axiomas de deseabilidad. Aquí tenemos algo muy,
muy interesante, jóvenes. No saciedad, ¿sí? O no saturación, también se le conoce en algunos libros de texto. Este axioma es conocido también como que más es mejor que menos, o más es fuertemente preferido a menos. Y establece que dos paquetes de bienes, dos canastas de bienes A y B, que contienen X y Y, ambos paquetes, con las propiedades de que la cantidad de X en A y B es igual, pero Y en A es más grande que Y en B, entonces el consumidor siempre preferirá A en lugar de B. Si el consumidor sabe que uno de los dos paquetes tiene más que el otro, pues obviamente va a preferir ese paquete. Ujú. Entonces siempre es posible encontrar una combinación alternativa de bienes que permita al consumidor obtener una mayor satisfacción que la obtenida en la situación actual. También se habla de, o también se puede diferenciar este axioma en dos opciones. Una insaciabilidad global y una insaciabilidad local. La insaciabilidad global será o tiene que ver con lo siguiente. Para cualquier X existe una Y tal que Y es mejor que X. O sea, siempre, para cualquier opción, jóvenes, siempre va a existir una mejor opción. ¿Dónde? Donde sea. ¿Sí? Donde sea. Si el consumidor busca, siempre va a encontrar una mejor opción. Y la insaciabilidad local tiene que ver con que para cualquier X existe una Y cercana, tal que Y sea mejor que X. ¿Dónde está la diferencia entre la insaciabilidad global y la saciabilidad local? Bueno, está en la distancia, en la cercanía que puede tener esta, esta opción, ¿sí? Mientras la insaciabilidad global plantea que para cualquier X existe una Y, tal que Y es mejor que X, la insaciabilidad local dice que para cualquier X existe una Y, pero una Y cercana, que está por ahí cerca. Entonces, búscala, la vas a encontrar pronto. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Y bueno, el de estricta monotonía, ya vimos el axioma de monotonía, pero el de estricta monotonía es un poquito más contundente quizás. Quizás este axioma hace referencia a la actitud manifiesta del consumidor, en la cual siempre, siempre prefiere tener más a menos, ¿sí? Siempre, siempre. Y aquí, por ejemplo, lo podremos ver. Para cualquier B y C que están en el espacio de elección, si C es mayor que B, entonces C es estrictamente preferido a B. Ujú. ¿Qué les parece? Y bueno, el axioma de convexidad. Tal como lo vemos en la gráfica, si hay dos paquetes que hacen al consumidor igualmente feliz, entonces el consumidor preferirá un promedio de esos dos paquetes sobre cualquiera de los dos paquetes originales, de los dos extremos. El consumidor siempre va a preferir promedios, ¿sí? A extremos. ¿Por qué? Bueno, pues porque los promedios le permite un mayor nivel de satisfacción, ¿sí? Aceptan más o aprecian más las cestas promedio de bienes que aquellas otras compuestas por combinaciones extremas de los mismos, tal como lo pueden ver aquí en la gráfica. Y y Z se encuentran en el mismo espacio de preferencias. Podríamos decir que son que hacen al consumidor igualmente feliz. Pero a la hora en que se combinan, Y y Z generan W, por ejemplo, o cualquier combinación que esté entre estas dos. Y eso hace que el nivel de satisfacción, el nivel de felicidad del consumidor se incremente. Por eso esta actitud manifiesta a preferir promedios sobre extremos. Ujú. ¿Qué les parece? Eso es justamente, esos son justamente los axiomas eh, que dan que dan lugar a la teoría de la utilidad y que nos van a permitir, jóvenes, formar una serie de planteamientos teóricos que nos van a llevar a poder maximizar o a poder más bien delimitar dónde el consumidor maximiza su utilidad. Espero quede claro, espero les haya gustado
Y bueno, en el siguiente video vamos a hablar ya de la teoría de la utilidad y de dónde el consumidor manifiesta, ¿sí? Su plena felicidad. Nos vemos en el próximo video.